Cristiación Plus, la plataforma digital de la familia. Padre, durante toda esta semana hemos tenido paz y tranquilidad. Y aún así el enemigo ha atacado. Y te pido y te ruego en esta hora en el nombre de Jesús que nos permitas agradecerte, alabarte, reconocer tu nombre, porque tú nos cuidas, nos permites circunstancias, pero nos cuidas en medio de las circunstancias. Gracias, Señor. He traído un estudio que se llama hoy La Escuela de Dios. A ver, los que les gusta anotar, La Escuela de Dios. Nosotros los cristianos tenemos que aprender a vivir todo el tiempo en la tierra como si estuviéramos en una escuela aprendiendo. Para Dios poder usar a una persona, primero Dios tiene que amañarla. Si me hago entender, tiene que, si es una persona rebelde, si es una persona iracunda, si es una persona mentirosa, si es una persona, Dios tiene que tomarla primero e ir transformando su vida poco a poco. Y eso solo se ve en la escuela de Dios. Y el único maestro por excelencia que sabe esperar y sabe conducir es el Espíritu Santo. En la Biblia encontramos varios casos de la escuela de Dios, de hombres de Dios, que Dios tuvo que llevarlos a situaciones difíciles para poderles enseñar. Y uno de ellos fue Moisés. Moisés fue enseñado en las mejores universidades de Egipto. ¿Y cómo fue enseñado Moisés? Con la cultura egipcia. Y gran parte de la cultura egipcia era la idolatría. ¿Por qué? Porque ellos enseñaban a los faraones a que cuando llegaran a ser faraones ya eran dioses. Y Moisés duró 40 años aprendió y llegó a estar preparado para ser un faraón. Pero su mamá, que era una de las esclavas, cuando cogieron a los israelitas como esclavos y los tenían allá trabajando para ellos, su mamá, aunque no se le mostró enseguida como la madre para no tener problemas, porque a Moisés lo adopta una hija de Faraón, y cuando Moisés, ustedes han leído la historia, cuando Faraón mandó a matar a los niños, el rey mandó a matar a todos los niños de recién nacidos para adelante, a Moisés lo meten en una canasta y lo tiran al río a la suerte de lo que viniera. Pero eso dice uno, pero eso no estaba a la suerte de lo que viniera, porque Dios tenía el plan perfecto para Moisés. Y es lo que mucha gente hoy en día no entiende, que cuando Dios comienza a hacer cosas en la vida de nosotros, a ponernos de pronto, permitirnos unos tropiezos, o permitirnos dificultades, o permitirnos muchas cosas,
Dios tiene planificado desde el vientre de nuestra madre todo lo que va a hacer con cada uno de ustedes. Lo importante aquí es que usted pueda entender esto. Y la madre, como fue llevada esclava también, ella poco a poco, cuando Moisés era niño, que lo tenían en las manos de Faraón, ella le fue enseñando qué era el pueblo de Israel y le fue enseñando cuáles eran las costumbres de Israel y le fue enseñando y enseñando. Por eso dice la Biblia: instruye al niño en su camino para que cuando esté viejo no se aparte de él, que es lo que los padres hoy no hacen. Los padres muy poco le dedican tiempo a instruir, solo algunos tanto, un porcentaje muy bajo, le dedican tiempo a instruir a los niños en las cosas de Dios. Entonces, las costumbres eran muy fuertes en Egipto, de esta forma como se manejaban las cosas allá. Vamos a mirar en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 11 y 12. Dice el versículo 11: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. El 12 dice: entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Aquí me acuerdo que en las películas dicen que crimen perfecto no hay. Siempre alguien, por alguna circunstancia, ve a otra persona lo que está haciendo. Ya Moisés, no hablamos de niño, ya hablamos de un adulto. Ya hablamos de un hombre de 40 años que se acordó las enseñanzas de su madre y él salía frecuentemente a visitar los cientos de judíos, de hebreos que los tenían de esclavos. Y él miraba la forma como trataban a los hebreos, cómo los maltrataban, cómo los golpeaban, cómo le daban palos, le daban con correa. Y ellos lo único que hacían era trabajar, pero les exigían más trabajo. Los maltrataban de tal manera. Y ahora este hombre aquí, en el plan de Dios, y él comete un asesinato, pero dentro de ese asesinato estaba la mano de Dios. No fue que Dios lo mandó a matar al tipo que mató. ¿Y por qué digo que estaba la mano de Dios? Era porque era una forma de sacar a Moisés de Egipto. Entonces, ¿qué pasa? Un hombre de los egipcios vio lo que Moisés estaba haciendo. Y cuando Moisés enterró al tipo, él pensó que nadie lo había visto. El tipo fue al propio Faraón y le dijo: mira lo que hizo Moisés. Cuando Moisés se entera de todo esto, Moisés inmediatamente comienza a huir. Ahora, ¿a dónde huye? Huye al desierto. Miren ahora, vayan comparando para que vean ustedes la vida de los cristianos que van a ser grandes y usados por Dios. Tenía todos los privilegios, todas las comidas que quisiera, las mujeres que quisiera, el poder que quisiera. Y ya para ser faraón, ahora es un fugitivo. Y sale huyendo. Y sale huyendo precisamente al desierto. Ahora, ¿qué se encuentra en el desierto?
A ver, los que han leído. ¿Qué se encuentra en el desierto? No hay agua, no hay comida, tierra, polvorín, un calor inmenso. Entonces, ¿cómo podríamos preguntarnos? ¿Cómo después de estar tan bien, ahora comienza a pasar por estas situaciones? ¿Por qué Dios permite que uno pase por circunstancias que duelen? Porque Dios tiene que probar el corazón de nosotros. Y Dios vio que Moisés era la persona correcta para él usarlo para que fuera a liberar al pueblo hebreo de las manos de los egipcios. Lo llevó para que conociera todos los métodos. Lo llevó para que se diera cuenta cómo se usaban las cosas allá. Y ahora lo tenemos acá. Entonces, pero lo que me llama la atención a mí, quiero que le llame a usted, es que de la grandeza pasó a la nada. Es lo mismo que le pasa a mucha gente hoy, que tienen de todo y de pronto no tienen nada. A veces por el desorden, a veces por las cosas. Entonces ahora va a enfrentar una situación tan grande como es el calor, la culebra, la desnudez, porque me supongo que se fue con su único vestido que tenía y todo esto se fue allí Moisés. Entonces Moisés observaba aquí el sufrimiento de sus hermanos, y en el momento que él observó cómo sufrían sus hermanos es cuando Dios comienza a tocarlo para que salga de allí, y hace lo que hizo precisamente a favor del pueblo de Israel. Ahora miremos Éxodo 2:15. Dice: oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Entonces, lo libró Dios de la muerte, porque como se fue huyendo, Dios lo libró de la muerte. Su mamá, como dije ya al comienzo, le había enseñado muchas cosas que ahora le servían, y Moisés huye al desierto. Ahora, vamos a mirar cuál era el plan de Dios. Éxodo 3:1. Dice aquí: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Ahora miremos, cuando caminó todo el desierto, se encontró con Jetro. Jetro era un hombre conocido, familiar, pero que su negocio era tener ovejas. Y ahora Moisés, al llegar allá, se consigue un empleo. Y el empleo que se consigue era de cuidador de las ovejas. Vayan mirando ustedes, de casi faraón a cuidar ovejas. ¿Es una escuela fuerte o no es una escuela fuerte? Pero ¿qué buscaba Dios con esto? Dios tenía que quitarle todo lo que había aprendido en Egipto. Y Dios tiene también a nosotros que quitarnos todo lo que aprendimos en el mundo que no nos conviene. Amén. Todo lo que nos hace daño. Todo lo que aprendimos a ser rencoristas, a ser iracundos, a ser perversos, a ser malos, a ser habladores. Dios tiene que quitarnos eso. ¿Y cómo lo quita? A través de la prueba, a través del momento, a través de las enfermedades. Dios permite enfermedades también. Y Dios permite tantas cosas. Ahora, de su posesión de príncipe, porque ya era príncipe de egipcio, viviendo con todas las comodidades y bienes y materiales,
pasa ahora a ser pastor de ovejas de un desierto lleno de toda clase de peligro. Esto en gran manera es parte de la escuela de Dios para llamarlo y convertirlo en un hombre humilde y manso y de corazón puro y perfecto. Ahora, ¿qué dice la Biblia con respecto a la humildad de Moisés? Después de Jesucristo, la segunda persona más mansa en la tierra era Moisés. Pero no manso cuando estaba en Egipto, manso después que aprendió todos los garrotazos que Dios le dio. Dios tiene que quitar todo sucio, toda escoria de cada uno de nosotros. Aquí puede haber, y puedo estar hablándole a pastores aquí, puedo estar hablándole a esposas de pastores, puedo estar hablándole a pastoras. Yo sé los planes que Dios tenga con cada uno de ustedes, pero sí quiero que sepan algo, es que para llegar al sitio que Dios quiere, es necesario que nos purifique como el oro. El oro, para ser oro, tiene que ser purificado. Esta semana me di cuenta que teníamos un pedacito de oro que me regalaron y estábamos en Montería, y entonces íbamos a hacer un negocio, y el señor que lo vio me dice: no te puedo comprar el oro así como lo traes, porque así como lo llevas, tiene sucio, tiene esto, tiene el otro. Tienes que llevarlo allá a la avenida tal, a la calle tal. Allá lo cogen, lo ponen ahí, ¿cómo es que le dijeron? Lo funden, lo preparan, lo queman. Bueno, fuimos allá, le dimos al tipo y nos cogió, y a los 15 minutos nos dio la pelotica de oro ya purificada. Entonces lo llevamos donde el otro señor y ya lo podía comprar y decir de cuántos quilates era. O sea, hay que purificar el oro para poderlo vender. Y hay que purificar al cristiano para poder servirle a Dios. Y la forma de Dios purificar al cristiano no es fácil. Y hay que prepararse, hermanos, porque cuando vienen estos problemas, cuando vienen las dificultades, yo no puedo retroceder ni puedo echarle la culpa a Dios. ¿Por qué me pasó esto a mí? No, es porque Dios está tratando. A Moisés lo llevó a cuidar ovejas, a usted no sé qué lo va a llevar a hacer. Y yo no sé qué, de pronto hay gente que tiene mucho orgullo por su profesionalismo, tiene mucho orgullo por su plata, tiene mucho orgullo por lo que tiene, y ese orgullo Dios lo va a coger y lo va a triturar como el oro, lo va a quemar fuertemente para que usted sea una gran persona en las manos de Dios. Mientras que eso no suceda, no podemos servirle a Dios. Para yo estar aquí donde estoy hoy, yo llevé mucho juego de Dios, llevé mucho castigo de Dios, llevé palo de Dios para que Dios comenzara a hacer lo que hoy soy para todos ustedes. Entonces, Dios tiene todo preparado, hermano. A ninguno de ustedes se le va a esconder las cosas delante de Dios. Dios sabe ya qué va a pasar con cada uno de ustedes. Dios sabe ya dónde lo va a colocar. Dios sabe ya las bendiciones que le van a venir a cada uno de ustedes. Dios sabe todo, pero primero comienza a purificar, comienza a lavar. Así que no le tenga miedo a Dios. Todos vamos a aprender en la escuela de Dios, sobre todo aprender a ser humildes, mansos y sencillos. Amén. Grábesele eso, hermano. Por mucho dinero que yo tenga, por mucho dinero que usted tenga, el dinero no le va a dar la sencillez ni le va a dar la mansedumbre. El único que le puede dar la sencillez y la mansedumbre es Dios. Es el Espíritu Santo. Y ese es el que va a tratar con cada uno de nosotros. Vamos a Éxodo 2, versículo 23. Para que vean ustedes que lo que Dios ha prometido lo cumple. Y lo que Dios le ha hablado a usted con la palabra, o por profecía, o por sueño, eso se va a cumplir. Si usted lo cree, se va a cumplir. Dice el versículo 23, capítulo 2. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto.
Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de la servidumbre. El pueblo de Dios estaba prácticamente deshecho, hecho una porquería, lo tenían acabado. Mire, la historia dice que era el maltrato, porque a medida que los maltrataban más, los obligaban a trabajar más. Y a causa del maltrato, el pueblo gemía, lloraba y le clamaba a Dios. ¿Y qué pedían? Que alguien los fuera a liberar. Que alguien le fuera a sacar de Egipto. Y ahora se presenta una oportunidad. Se murió el faraón viejo. Y ahora subió de faraón un hijo de él. Y el que debía subir era Moisés. Porque ya había llenado todos los requisitos. Pero como Moisés se había ido, ahora subió el hijo. Y el hijo odiaba más a los hebreos. Miren que entonces allí, cuando el clamor, cuando usted está pasando por algo, hermano, cuando usted está viviendo una etapa difícil económica, financiera en el hogar, yo sé que usted clama a Dios. Pero siempre créale a Dios por lo que está clamando. Dice que Dios oyó a su pueblo. Dios oyó a su pueblo. Vamos a mirar en Éxodo 3:10. Dice Éxodo 3:10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿No creen ustedes que era una dificultad grande para Moisés? Demasiado grande, porque todo el mundo sabía que mató a un egipcio y que se fue huyendo. Ahora viene Dios después que lo preparó con Jetro allá, que lo preparó como para que sufriera, para que oliera a oveja. Y eso es lo que yo digo. Todo pastor que es buen pastor tiene que oler a oveja, no a plata, a oveja. Y allá llegó Moisés a aprender lo que significaba un pastor. Dice el versículo 10: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque Dios oyó el clamor. Y cuando tú estás clamando de corazón por algo, Dios te oye. Y ahí es donde Dios manda ángeles. Y ahí es donde Dios manda soluciones. Pero tiene que haber persistencia en la parte de uno. El cristiano no puede estar con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. El cristiano tiene que darse el porte de cristiano, de que Jesucristo verdaderamente lo cambió. Ya Moisés estaba preparado, intelectualmente preparado, y físicamente aprendió también a estar preparado. Y ahora Dios lo llama y le digo: necesito que vayas a donde el faraón nuevo y te voy a dar la autoridad para que vayas a liberar mi pueblo. Entonces, miren ustedes que cuando Dios tiene un propósito con una persona, la persona tiene que ir pasando por etapas, hasta que Dios dice: está listo. Y cuando Dios dice: está listo, lo envía. Por eso hay el fracaso de muchos pastores, porque simplemente fueron unos rebeldes en sus iglesias, no se sometieron nunca a los pastores, se rebelizaron
Y un día cualquiera alguien le dijo, pero alto iglesia, y comenzaron a hacer iglesia. Y hoy hay una cantidad de pastores avergonzados, maltratados, porque creyeron que esto era así. No. El hombre de Dios y la mujer de Dios lo llama a Dios y lo prepara a Dios. ¿Por qué estoy dando este mensaje? Dios va a preparar mucha gente aquí. Porque Magangué necesita hombres y mujeres que tengan poder de Dios. Pero aquí lo importante es que usted y yo nos dejemos preparar. Entonces, Dios oyó el clamor. Dios dijo, voy a liberar mi pueblo, voy a buscar mi pueblo. Y ahora escoge a este hombre Moisés. Miremos en Éxodo 2, versículos 24 y 25. Dice 24, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. A mí me llama mucho la palabra, atención la palabra, el gemido de ellos. Hay gente que cuando está orando se concentran tanto con Dios que en la oración gimen a Dios. Y gemir es llorarle a Dios. Es humillarse delante de Dios. Nada con prepotencia se consigue. Nada con orgullo se consigue. La gente no se puso, este Dios de Israel, este Dios, ¿por qué nos mandó para acá? ¿Por qué nos están haciendo esto? ¿Por qué nos está matando? ¿Por qué nos están destruyendo? No, la gente lo que hizo fue que gimió, que lloró, que imploró, y Dios le oyó. Amado hermano, Dios le está oyendo su oración. Simplemente espere la respuesta. ¿Cómo le va a venir? No sé. Pero no tome decisiones por su propia voluntad. No tome decisiones porque yo soy el que soy. No tome decisiones porque yo tengo la capacidad para hacer esto. No. Acuérdese que el que gobierna el mundo es Dios. Y el que gobierna su vida es Dios. Y el dueño de su vida y la mía es Dios. Usted está aquí hoy y está vivo porque Dios lo ha permitido. Entonces, esto quiere decir que Dios está dispuesto a defender, a ayudar a sus hijos, pero necesita hombres y mujeres que se preparen en su escuela para mandarlos a una misión especial. Cuando Dios estaba preparando a Moisés con Jetro, su suegro, y cuidándolo y defendiendo todas las ovejas, él se preocupó mucho por cuidar las ovejas de su suegro. Ahora, versículo 11 dice, entonces Moisés respondió a Dios. Óigame bien, cuando Dios lo llama, ahora viene el problema que siempre hemos tenido aquí en la iglesia. Miren este problema. Dios cuando lo cogió y lo llamó, ahora a Moisés. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Primera pregunta. Cuando Dios lo llamó, comenzó a poner peros. Y aquí está el problema del cristiano hoy. Cada que Dios llama para una misión, comienzan a poner peros. ¿Por qué no viene el ayuno? Por esto y esto y esto. ¿Por qué no vienen los servicios? Por esto y esto y esto. ¿Por qué no está sirviendo a Dios? Por esto y esto y esto y esto. ¿Cuál era el problema de Moisés? Que era un poquito gago, que tenía la lengua un poquito pegada. Pero para Dios no era obstáculo eso, porque Dios le preparó a Aarón, su hermano, que no tenía la lengua pegada, que la tenía como aquellos que hablan demasiado, y dijo, te lo voy a poner a tu lado para que hable por ti. Pero la autoridad te la voy a dar es a ti, no a tu hermano. Entonces, estaba allí poniendo pero, o sea, buscando la forma de no querer ir. Como quien dice,
Yo no estoy preparado para ir a liberar. Y muchos de ustedes dejan de servirle a Dios por no hacer esfuerzos, por no buscar verdaderamente los propósitos de Dios. Acuérdense la canción de Satirio Los Santos que dice: no moriré hasta ver que realizados tus sueños en mi vida. Dios soñó contigo y hoy estás aquí porque soñó contigo. Yo estoy aquí porque Dios soñó conmigo y hoy Dios me tiene usándome para su gloria, y Dios también va a hacer lo mismo contigo porque Dios soñó. Pero permítele a Dios que Dios te pase por donde quiera pasarte. Amén. Permítele al Señor. Allá en el libro de Jeremías dice muy claro, cuando el alfarero estaba pasando la rueda y arriba tenía una masa de barro para hacer una vasija. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando estaba construyendo la vasija se dañó. ¿Sabe por qué se daña una vasija cuando el alfarero está construyendo? Porque el barro tiene algún desperfecto. Puede haber sido que el barro tenía una piedra, puede haber sido cualquier cosa. Y dice que se dañó en su mano. Y la Biblia dice, el mismo Señor dice: ¿y cuántas veces nosotros nos hemos dañado en las manos de Dios? Cuando tenemos duda, cuando tenemos momentos de retroceder, cuando tenemos momentos de no tener ganas de servirle a Dios y nos hemos retrocedido, nos hemos dañado en las manos de Dios, pero dice que el Señor lo vuelve a hacer. El alfarero miró que el barro estaba sucio, que no tenía la perfección, y botó ese barro y cogió otro barro, y así hará el Señor contigo y conmigo. Cuantas veces tenga que hacer la vasija, la va a hacer. Cuantas veces tenga que pasarnos por la rueda, la va a pasar. Cuantas veces tenga que purificarnos con el fuego, lo va a hacer, si tú permites que Dios lo haga. Y los que permitan esto van a tener excelentes bendiciones de Dios. Hermano, si el carácter, que es uno de los problemas más grandes que hay, no entra a la rueda de Dios, no entra a la perfección de Dios, jamás vamos a triunfar. Pero Dios te lo va a quitar. Dios te va a dar un carácter de pastor de oveja, humilde, sencillo. Entonces, Moisés rehusó el llamamiento, no lo quería en el momento, se sentía indigno, aun cuando Dios le prometió que su presencia estaría con él. Vamos a mirar Éxodo, capítulo 3, versículo 12. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y aquí es donde yo quiero que usted entienda algo, hermano. Y esto se dará por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dios no es ningún loco. Dios te dice algo y te da una promesa. Sobre lo que yo quiero que tú hagas, yo estaré contigo. Amén. Si Dios te ha dicho que estará contigo, ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Cómo es posible que todavía hay un poco de gente aquí que no se ha bautizado porque tienen miedo de bautizarse? ¿A qué le tienen miedo? Si Dios quiere bendecirlos, si Dios quiere usarlos, yo estaré contigo. Ve, porque yo estaré contigo. Ve, porque yo estaré contigo. La presencia de Dios al lado de cada uno de nosotros. ¿Qué más queremos, hermano?
El problema que iba a enfrentar, bueno, ya ustedes tendrían que seguir leyendo la Biblia ahí, léanse esos capítulos para que vean ustedes. El problema que enfrentó después Moisés fue grande. Cuando ya llegó allá y comenzó el faraón a decirle: no te lo voy a soltar, no te voy a dejar ir el pueblo de Israel aquí. Y como Moisés era el abogado de ellos, entonces comenzaron a ponerle más cargas y más cargas a los egipcios y a matarlos, a golpearlos, a hacerle de todo por venganza con Moisés. Y Moisés ahí estaba. Entonces llegó el momento en donde Moisés, con la autoridad que Dios le dio, comenzó a hacer que las plagas que Dios le puso en sus manos llegaran a Egipcio. O sea, tú puedes tener el peor enemigo de tu vida, pero el poder que Dios ha puesto en tus manos te sacará adelante. Amén. Pero para eso necesitamos obedecer. Y necesitamos dejarnos moldear por Dios. La escuela de Dios es moldearlo. Las profesoras que van a dar clase están preparadas para esto. Y cuando te tengan que decir algo sobre la Biblia y tú estés en ese pecado, en alguna cosa, es el moldeo de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Para qué se crean estudios bíblicos? Para ayudar a la gente a que vengan a prepararse para que encuentren el moldeo de Dios en sus vidas. Amén. Entonces, la historia dice que Moisés liberó al pueblo de Egipto, sacó al pueblo de Egipto, lo trajo al monte y Dios le puso una señal: cuando estés en el monte Oré, te vas a dar cuenta que yo he estado contigo. Y cuando tú veas que Dios comience a derramar grandes bendiciones sobre ti, te vas a dar cuenta que Dios no te ha dejado, que Dios ha estado contigo, pero que necesitas tomar una decisión. Necesitas tomar una decisión, y es dejarte moldear. ¿Qué tiene que moldearte en tu vida? Deja lo que no le agrada a Dios. Deja lo que no le agrada a Dios. Si no te has casado, cásate. Y ese es el moldeo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere usarte. Dios está dispuesto. La pregunta es: ¿están ustedes dispuestos a dejarse moldear por Dios? Léanse bien Jeremías 18 para que vean el moldeo de Dios. En ese moldeo de Dios vas a llorar. Pero no vas a llorar de maldad ni de castigo. Es que vas a llorar porque todo lo que te hace daño tiene que salir de tu vida. Todo ese orgullo tiene que salir. Toda esa ira tiene que salir. Toda esa perversidad del carácter tiene que salir. Tiene que salir. Y para conseguir ser manso, necesitamos ser moldeado por Dios. Amén. Moldeado por Dios. Así que déjate moldear de Dios. Cuando aprendamos a ser moldeado de Dios, vamos a ir avanzando. Pero hermano mío, nunca le tenga miedo a un problema. Y nunca retroceda porque le pasó algo. Los cristianos que tienen un corazón dispuesto pasan por todo lo difícil de la vida. El cristianismo no es todo es sabroso. Eso se dan para las canciones vallenatas, pero aquí no. El cristianismo es para hombres y mujeres grandes en las manos de Dios, que se atrevan a decirle a un cáncer: no me vas a vencer. Que se atrevan a decirle al cáncer más poderoso que tenga en su cuerpo: te voy a demostrar que mi Dios es más grande que tú. Y que el cáncer sigue todavía haciendo daño: te voy a demostrar que no me vas a vencer. Ese es el Dios que tenemos. Y ese es el Dios que cada uno de nosotros debemos seguir. Amén.
la escuela de Dios, hermano. La escuela de Dios aprendemos bastante. Vamos a ponernos de pie, por favor. Levante su mano al cielo un momentico. Señor, yo sé que tú has mirado esta enseñanza hoy, Padre, porque ha venido de tu Espíritu Santo. Y yo te ruego en el nombre de Jesús, tu precioso y amado Hijo, que cada uno de nosotros tengamos el valor de decirte: estamos dispuestos a que nos moldees a tu gusto, no al gusto mío, al tuyo, Señor. Hay cosas que tienes que cambiar de nosotros. Cámbialas, Padre. Ayúdanos, Padre. Yo sé que esta es una lucha fuerte. Por eso tú has llamado hombres y mujeres valientes, grandes en tus manos, para poder vencer, para poder salir adelante. Y si Moisés pudo bajarse tanto, yo también me puedo bajar, Señor, para conseguir tus propósitos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cristiación Plus, la plataforma digital de la familia.